Hablaremos de cómo es la estrategia ganadora de una EB2 de interés nacional, cuáles son esos elementos que se deben tener en cuenta para efectos que usted tenga una exitosa EB2 de interés nacional. De principio a fin debes estar en este video para que comprendas bien los elementos imprescindibles para llegar al éxito en la visa EB2 de interés nacional. Ya regresamos con este importante video de contenido para ti. Indudablemente, una de las visas más apetecidas en la actualidad es la visa EB2 de interés nacional, pero también es muy importante que ustedes tengan en cuenta el asesoramiento profesional, porque tu abogado va a llevar a cabo esa estrategia importante para que tú tengas más posibilidades de aprobación en este tipo de solicitud o petición. Es importante entonces que tengas en cuenta cada uno de los elementos que componen esta legislación. Cada uno de estos elementos son imprescindibles para que finalmente se estructure algo que se denomina estrategia legal. Y esta estrategia legal tiene su fundamentación en diferentes elementos que provienen directamente de la Ley Federal de Inmigración. Veremos entonces cuál es la importancia de este tipo de elementos dentro de tu solicitud, dentro de tu petición, para efectos que sea más exitosa la probabilidad de tu petición. Y es por ello que hemos denominado este video como la EB2 de interés nacional, estrategia ganadora. Es importante entonces que ustedes tengan en cuenta cada uno de estos elementos que se deben, pues obviamente, cohesionar, interrelacionar en relación con tu visa EB2 de interés nacional. Por supuesto, este no es un consejo legal, no se forma una relación de cliente-abogado entre ustedes y el abogado Luis Victoria, quien les está hablando. Y por ello es muy importante entonces que ustedes nos consulten. La consulta obviamente tiene un costo, pero es muy importante siempre porque ustedes van a obtener un análisis detallado en relación con su perfil profesional. Y entonces vamos a ver cada uno de estos elementos que componen esa estrategia ganadora para su caso de EB2 de interés nacional. Y es la propuesta o la proposal endeavor, como se le denomina en la Ley Federal de Inmigración, que debe estar en consonancia con la evidencia que usted adjunta a su caso en particular. Esta proposal endeavor es todo ese cúmulo de experiencias que usted ha tenido que van a resolver una problemática aquí en Estados Unidos direccionada básicamente a beneficiar un sector de la población, un sector importante que se va a beneficiar de toda esta experiencia suya en un ámbito específico, ya sea en la ingeniería, en las ciencias, en la educación, en la tecnología, en cualquiera de sus profesiones, exactamente en donde haya habido una contribución, en donde haya habido un objetivo importante que haya beneficiado a esa población también en su país de origen, en la región, en su localidad. Exactamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a transferir toda esa proposal endeavor, esa propuesta de trabajo que usted tiene a los Estados Unidos para que tengamos esa estrategia en relación con la solución práctica que requiere los Estados Unidos para beneficiar a la población, para beneficiar al país, para beneficiar la soberanía, la seguridad nacional, la seguridad local, la salud pública, etc. Son muchísimos los elementos que se van a llevar a cabo en esta proposal endeavor. Y ese es el primer elemento que he definido en esta estrategia legal. Es el más importante, diría yo, si no se cuenta con esa estrategia, si no se cuenta en detalle y si no se cuenta sobre todo en relación con esa especificidad, con esa inferencia que debe existir de la proposal endeavor y es muy generalizada, entonces vamos a fracasar en nuestra petición. El segundo elemento es que el elemento profesional es imprescindible. El abogado que tenga la experiencia, ese abogado de inmigración va a llevar a la creación de una estrategia ideal, idónea,
que va acorde con toda la evidencia que usted está adjuntando a su caso. Vamos a ver el ejemplo práctico, siempre se lo digo a mis clientes. Usted debe adjuntar toda la evidencia que sea relevante para poder satisfacer los elementos que son propios de este tipo de visa, como lo son el mérito sustancial de esa propuesta o de ese proposal endeavor, que haya un interés nacional y que sobre todo usted haya estado bien posicionado en un ámbito específico. Pero para ello entonces el abogado va a leer y a analizar exclusivamente cada una de esas piezas de evidencia que usted ha adjuntado para que su caso sea más relevante, que sea más persuasivo y que bajo la preponderancia de la evidencia usted tenga ese convencimiento de que cuenta no solamente con ese título avanzado, sino también tal vez con sus habilidades excepcionales y que haya sobresalido, sobre todo que haya contribuido de manera significativa en un ámbito específico de su profesión en su país, región o localidad. Es por ello entonces que este abogado, en este caso nosotros, por ejemplo, como firma legal, vamos a estructurar todo de acuerdo a su evidencia, como les expresaba anteriormente, ese statement, ese proposal endeavor, ese business plan o personal plan, ese resumen o curriculum vitae. Todos estos elementos deben ir conjuntamente con la estrategia legal y encontramos entonces así que esta proposal endeavor debe ser totalmente detallada, que usted básicamente tiene una proposal endeavor, le va a expresar al oficial de inmigración que tiene implicaciones globales. Este es el otro elemento que conlleva al éxito de su estrategia para que su EB2 sea aprobada. La implicación global tiene entonces directa relación con la población, ese sector de la población, es decir, amplio, que se va a beneficiar con su proposal endeavor. Esta implicación global también puede tener implicaciones a nivel, digamos, general de los Estados Unidos, a nivel de un territorio grande que tiene implicaciones trascendentes, relevantes para el gobierno federal. Puede ser también el gobierno local, el gobierno estatal, pero que tiene significancia, que tiene una relevancia importante en relación con los beneficios que se van a obtener con esta proposal endeavor. Entonces es por ello que se deben asignar o adjuntar las evidencias relevantes, pero no en exceso, ni tampoco que tengan irrelevancia en su caso. Es por ello que todas estas evidencias deben ser relevantes y si no son relevantes, pueden también tener un efecto negativo en su caso. Estas estrategias tienen que ver directamente entonces con la relevancia de la evidencia y con la trascendencia que ésta puede tener en relación con el entendimiento de su proposal endeavor. Ahí entonces pasaríamos a la importancia nacional que sea comprobada. No solamente es expresar si yo tengo un curriculum vitae y ya yo sé que yo cumplo los requisitos de elegibilidad. Esto tiene que pasar por un abogado, un profesional que conoce exactamente los términos legales, los criterios de elegibilidad que provienen de los casos que pues obviamente las cortes han proferido en relación con estos casos en particular o con estas clasificaciones de visas en particular. En este caso encontramos, digamos, common law cases o casos que han sido proferidos por la Suprema Corte de los Estados Unidos como Matter of Danazar, en donde se ejemplifica todos estos elementos, todos estos pues obviamente elementos tan importantes de relevancia para poder que sea aprobada tu visa de B2 de interés nacional, en donde se expresa a cabalidad que la importancia nacional es un elemento que puede provenir directamente de las políticas públicas del gobierno federal y que también se infieren de esa proposal endeavor. Y es por ello que se corroborarían con las evidencias que usted está adjuntando a su caso en particular. Igualmente los beneficios que usted va a aportar aquí en los Estados Unidos están relacionados directamente con la educación, con la investigación o research en el ámbito exclusivo que usted desarrolla, en la economía, sobre todo que va a mejorar la economía, en el bien común o welfare. En todos estos ámbitos usted puede cristalizar su proposal endeavor y por supuesto usted debe tener en cuenta no confundir los principios jurídicos, los principios legales que se encuentran, vuelvo y repito, en la Ley Federal de Inmigración, en los principios legales y sobre todo en los casos que tienen relación con su pues obviamente caso en particular
y que estos elementos finalmente no se pueden confundir con otros tipos de peticiones tales como la EB1A o EB2 de interés nacional, los cuales tienen principios y elementos totalmente distintos a nivel de la interpretación. Así entonces culminamos un importante video para que ustedes tengan la posibilidad de tener un caso exitoso. No olviden siempre que es importantísimo tener un análisis de un abogado, de un profesional. Es por ello que así siempre les brindamos nuestra información. Si ustedes desean tener una consulta con nosotros, la consulta obviamente tiene un costo, pero analizaremos su caso en detalle, de acuerdo al perfil, de acuerdo a los criterios de elegibilidad, y finalmente usted va a tener mucho más posibilidades de tener una interpretación exacta, idónea de un profesional con base en esa proposal endeavor que hemos visto hoy, para que tenga una estrategia exitosa de su caso para EB2 de internacional. Les hablo su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde los Estados Unidos de América.